gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque podemos estar en ti. Podemos afianzarnos en lo que tu palabra dice para bendición. Te agradezco, Jesús, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque contigo vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos están viendo a través del internet. Quiero que pensemos en esta mañana en el tema bautizándolos en el nombre del Señor. Y saludo a cada persona que domingo a domingo nos escucha, nos ve a través del internet. Y agradezco a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Es un deleite poder compartir la palabra del Señor. Y cada día poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bautizándolos en el nombre del Señor. Quiero que pensemos en esta mañana acerca de el bautismo que habla la palabra de Dios. Y encuentro en la Escritura 4 bautismos o expresiones para el bautismo, 4 acciones específicas que dan a conocer lo que es el bautismo. Bautizándolos en el nombre del Señor. Ese era el mandamiento que el Señor daba a aquellos que estaban en Cristo para llevar a cabo una gran comisión. Vamos a hablar acerca del bautismo de arrepentimiento. Segundo lugar, vamos a hablar acerca del bautismo en agua. Vamos a hablar igualmente acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y también vamos a hablar del bautismo que únicamente ha experimentado Jesucristo, el bautismo a través de su muerte. Cuando pensamos en esto, podemos entender que la vida cristiana constituye en un cambio de vida. Cuando estamos en Cristo es porque hemos nacido de nuevo. Diga conmigo, yo he nacido de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Amén. Entendemos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos creído en nuestro corazón y hemos confesado con nuestros labios que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. En ese momento hay un bautismo. Quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa muere y es sepultada. Y que ahora nacemos de nuevo, hay una nueva vida en nosotros. Por eso hoy somos cristianos, creyentes en Cristo Jesús, con una comisión hermosa de llevar el Evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que la conversión se constituye en un bautismo. Porque nuestra naturaleza pecaminosa queda sepultada. No más el pecado. Ahora vive Cristo en mi vida. Y ya estando en Cristo, en el arrepentimiento, entonces avanzamos en nuestra vida para dar testimonio. La Escritura habla del bautismo del arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor que, y él, hablando de Juan el Bautista, fue por toda la región antigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Cómo es el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados?
se constituye en una confesión. Confieso con mi boca que he pecado y que le pido a Dios o le pido al Señor que lleve mis culpas y pecados, que me perdone, que me limpie con su sangre preciosa. Es el bautismo por el arrepentimiento para perdón de pecados. De esa manera recibo el perdón de pecados. Confieso mis pecados, los entrego al Señor, Él me limpia con su sangre, entonces le recibo, soy su hijo y empiezo a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ya con ese bautismo del arrepentimiento, entonces viene el bautismo en agua. Juan anunciaba el bautismo del arrepentimiento, pero también Juan Bautista bautizaba. Y dice la Escritura que él bautizaba, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Luego hablaba del bautismo en agua. El bautismo en agua se constituye entonces en que toda persona discípula de Jesús, cada discípulo, cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón, debe ser bautizada. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón debe tomar la decisión de bautizarse en agua, ser sumergido en agua físicamente para bendición. El primer bautismo es el bautismo ¿de qué? Arrepentimiento, confesión de pecados para perdón de pecados. Y como discípulo de Cristo ya, estando en Cristo, una nueva vida, entonces puedo tomar el bautismo en agua. El bautismo entonces en agua viene de el verbo que significa bautizo, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Esta expresión, cuando pensamos en el bautismo, para muchos cristianos e iglesias que han perdido el sentido bíblico, lo que hacen es bautizar para decir ahora usted es miembro de esta iglesia. Pierde el sentido bíblico. El bautismo no es para hacernos miembros de una iglesia o de una congregación. El bautismo pierde esa esencia cuando se hace de esa manera. Lo que algunos piensan entonces es que algunas iglesias llaman al bautismo como un sacramento, por tratarse de algo que hay que cumplir. Pero el bautismo es una ordenanza, diga conmigo, es una ordenanza. Cuando pensamos que es una ordenanza, es el fin para bendición de nuestras vidas. Es una acción. Y esta acción no es una acción opcional, sino es un mandamiento que debe ser obedecido. Si yo soy discípulo de Cristo, si ya he confesado mis pecados, si ya he sido perdonado, quiere decir que ahora soy hijo de Dios. Y entonces está el bautismo de agua, que representa el bautismo de testimonio. El bautismo en agua no es para salvación. Cuando yo confesé con mis labios y declaré mi pecado delante del Señor y vine a Él y me humillé delante del Señor y confesé con mis labios y creí en el sacrificio de Cristo en la cruz, desde ese momento soy salvo. Pero esa acción de que ahora soy salvo debe ser respaldado con un testimonio, un acto de obediencia, es el bautismo. Entonces, ese acto de obediencia hace que yo baje a las aguas del bautismo para ser sumergido en el agua y de esta manera dar testimonio. Es un testimonio que se da frente a otros creyentes o a la iglesia, a un grupo de testigos, pero ante todo le estoy diciendo al Señor
que el arrepentimiento que tuve en Él cuando confesé mis pecados es auténtico y que ahora he decidido como acto simbólico bajar a las aguas del bautismo y ser sumergido en las aguas, para que las aguas representen que soy sepultado, que sepulto todo hombre viejo, toda naturaleza pecaminosa, todo lo que ha estorbado mi vida por muchos años en el mundo, en las diversiones, en los placeres, en la iniquidad. Entonces estoy indicando que soy sepultado para luego emerger, y se representa que ahora vivo para Cristo. Amén. Ese es el bautismo en agua. Y podemos entender que el bautismo en arrepentimiento produce en nosotros la acción de ese testimonio vivo para dar o para representar frente a muchos testigos que estoy obedeciendo el camino que Dios ha trazado para mi vida. Quiero saber por un momentico cuántas personas ya son bautizadas en agua. Bueno, los que no levantaron la mano quiere decir que no son bautizados en agua. Entonces yo les invito a que tomen ese camino. No es una opción, es una ordenanza del Señor para que usted baje a las aguas del bautismo y diga como testimonio a Dios y a las personas: a partir de hoy, esa decisión que yo hice de arrepentimiento, de confesión, de entrega de mi corazón, es real. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, obedecemos su palabra. Y vamos a las aguas del bautismo. Juan el Bautista bautizaba. Primero les hablaba del arrepentimiento, de la importancia del arrepentirse, y luego les bautizaba. Jesús fue ante Juan el Bautista y le dijo: he venido para bautizar, para que tú me bautices. Juan el Bautista le dijo: no, Señor, tú eres el que debes bautizarme a mí. Pero el Señor le dijo: bautízame, Juan, porque es una acción de testimonio. Frente a Juan el Bautista estaba Jesucristo, un hombre sin pecado, sin mancha, sin contaminación. ¿Qué más testimonio que ese? Pero él dijo: voy a dar mi testimonio delante de los hombres. Y Juan el Bautista le bautizó. Y mientras le bautizaba, dice la Escritura que vino la manifestación del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y luego apareció el Espíritu Santo como en una forma corporal, como de paloma, y alumbró aquel momento. Era como una foto de flash, un momento muy esplendoroso, hermoso. Y el Señor Jesucristo estaba ahí. Era la presencia del Padre a través de esa voz hermosa, del Espíritu Santo a través de esa paloma como símbolo de su Espíritu, y la presencia del Hijo que estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Cuando somos bautizados, quedamos unidos a la muerte de Cristo. Cuando uno cree en Jesús, recibe el perdón de pecados. Y hay una muerte al pecado que se produce en el momento de creer, de unirse a Jesús. Pero cuando somos bautizados estamos dando el testimonio de que ahora Cristo realmente vive en mi vida. Por eso el bautismo no debe constituirse en un jueguito. Es para yo unirme a la membresía de X iglesia. Pues es una forma de saber qué membresía hay, pero no es ese el propósito del bautismo. Algunas iglesias toman un grupo de personas y dicen: mañana queremos bautizarlo, y la gente de pronto llega ahí sin saber qué es lo que están haciendo. Y salen del bautismo y se van para la parranda y se van otra vez para el mundo
se distraen en su concupiscencia. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Simplemente integrando una nueva congregación o haciéndose miembro de la iglesia que tiene una etiqueta, un nombre. No, mi hermano, cuando nos bautizamos es porque comprendemos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y que ahora damos testimonio cuando bajamos a las aguas y somos sumergidos para bendición. Amén, ¿me hago entender? Amén. Gloria sea al Señor. Por eso, mi hermano, si tú no has bajado a las aguas, deseo en el nombre del Señor y te invito a que bajes a las aguas del bautismo, a que seas sumergido físicamente en el agua, indicando a la congregación que ahora sí vas a seguir a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma. Y te levantas después de que emerges de las aguas como testimonio de que ahora realmente vas a seguir a Cristo con todo tu corazón. Una persona que muere debe ser sepultada, ¿cierto, mis hermanos? Y entonces, cuando todo el pecado muere, ya debemos dejarlo de lado, no más el pecado. La Escritura dice en Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? Dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? Un interrogante. Y luego otro interrogante. ¿Perseveraremos en el pecado? Es decir, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo morimos al pecado? Cuando nos arrepentimos, cuando somos bautizados en el bautismo del arrepentimiento. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya nosotros hemos muerto al pecado, ahora somos hijos de Dios para la gloria de él. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque cuanto murió al pecado una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hablando a nuestras vidas, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No gobierne, no reine, no exista el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, no debe existir el pecado en nuestro cuerpo para obedecerlo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Nosotros hoy nos presentamos a Dios como vivos entre los muertos. Los que estamos en Cristo, estamos vivos entre los muertos que están en los delitos y pecados, los que están sin Cristo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no gobernará, el pecado no se enseñoreará, el pecado no reinará en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermosa expresión. Así que, hermanos míos, qué bueno podamos cada uno de nosotros ser bautizados. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue bautizado. En una oportunidad había un hombre funcionario de Etiopía. Iba en un carro
Y dice la escritura que estaba Felipe, el evangelista, y lo vio leyendo y le pregunta a usted, ¿y tú entiendes lo que está leyendo? Dijo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Y Felipe entonces hizo detener el carro, se pasó al carro donde estaba él y empezó a explicarle acerca de Cristo. Aquel hombre desarrolló en su vida el bautismo del arrepentimiento y confesó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 30 y en Hechos 8, versículo 24 al 40, que aquel etíope, después de que recibió a Cristo, le pregunta a Felipe, ¿qué impide que ahora yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo. Y entonces fue bautizado. ¿Por qué? Porque dice antes que habían visto agua. Dice la Escritura que él vio un lugar donde podía ser bautizado. Él ya creyó, fue bautizado. Cuando Saulo, después de haber recibido el mensaje directo de Cristo, fue bautizado. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia, el Señor Jesucristo lo encontró, quedó cegado, ciego, pero fue bautizado en agua como testimonio. En una oportunidad, y aquí quiero hablar ya del siguiente bautismo, que es el bautismo en el Espíritu, Pedro visitó la casa de Cornelio, que era un capitán de un batallón del ejército romano. Era gentil, no era judío. Es decir, no pertenecía al pueblo judío, era de otra nacionalidad. Cuando Pedro le predica a toda la familia de Cornelio, dice la Escritura, creyeron, ella también creyeron, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Aquí ya habla bautismo, el bautismo del Espíritu. Diga conmigo, bautismo del Espíritu Santo. Pensarían, mi hermano, pero luego vivir el Espíritu Santo, ¿no necesitamos primero ser bautizados en agua? Pues al Señor le plació que este Cornelio y toda su familia fueran bautizados en el Espíritu Santo. Y luego de que fueron bautizados en el Espíritu Santo, el apóstol Pedro le dice a los creyentes que estaban allí, ahora bautícenlos en agua. Qué hermosa experiencia. Fueron bautizados en el Espíritu Santo después de que confesó que Jesús era el Señor, evidencia de que con hablar en lenguas. Cornelio, un hombre gentil, difícil Pedro oír de Cornelio, porque dice, voy a apartar con lo inmundo de gentiles. Y el Señor le da un lienzo a Pedro donde había todo animal inmundo, le dice de eso. Y Pedro le dice, ¿cómo voy a comer lo inmundo? Dijo, no llames como un inmundo lo que yo santifico. Y Pedro entendió el mensaje, porque los judíos pensaban que solo la salvación era para los judíos. Pero entonces el Señor le presenta a un capitán romano que quería escuchar el mensaje de Jesucristo, un capitán que no era del pueblo judío, como el Señor presentarnos el mensaje a nosotros, que no pertenecemos al pueblo judío, pero que ahora por Cristo somos pueblos. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice la Escritura que aquel hombre junto a su familia rezó en el Espíritu Santo, hablaron en os y luego fueron bautizados en agua. Amén. Entonces está del arrepentimiento, el bautismo y el bautismo en el Espíritu Santo. Leamos la Escritura. Es capítulo 10, versículo 43 al 48. Hechos, capítulo 10, versículo 43 al versículo
48. Dice la palabra del Señor. Amén, ¿todos lo tienen? De este, expresaba el apóstol Pedro, hablando de Jesús, de este dan testimonio todos los profetas de Jesús, es decir, de todos los que en él creyeren, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, vea el episodio que les comenté. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, los fieles de los que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Bautismo de arrepentimiento. Diga conmigo, bautismo de arrepentimiento, bautismo en el agua y bautismo del Espíritu Santo. Es importante que cada creyente que ya ha recibido a Cristo en su corazón baje a las aguas del bautismo. Y lo más lindo es que Dios quiere hoy bautizarte con su Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Se empieza a desarrollar en el cristiano los frutos del Espíritu. Hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también cuando hay la manifestación y la gloria del Espíritu Santo, y cuando ya estamos en Cristo, entonces tenemos entrada al Padre por Cristo Jesús. Y podemos conversar con Él diariamente. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú puedes conversar diariamente por medio de tu espíritu. Amén. Te voy a decir cómo, mi hermano querido. Cuando tú hablas en otras lenguas, dice la Escritura que aquellos a los cuales predicó Pedro, a Cornelio y a toda su familia, fueron llenos del Espíritu Santo, y los judíos quedaron asombrados porque les estaban escuchando hablar en otras lenguas. Eso fue la evidencia de que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos en otras lenguas? Cuando hablamos en otras lenguas angelicales, las lenguas del Espíritu Santo, estamos hablando directamente con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, con Dios, con nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso, mi hermano, yo te animo a que diariamente hables en lenguas. ¿Por qué? Cuando tú hablas directo con el Padre, pues Él va a escuchar todo lo que tú haces. Cuando hablamos en otras lenguas, adoramos al Padre y le damos la mayor expresión de adoración. Esas palabras que posiblemente tú no las puedes decir en tu lenguaje. Hay personas que dicen: Dios mío, yo me gustaría decirte que tú eres lindo, re lindo. Pero cuando empiezas a hablar en otras lenguas, le estás diciendo al Señor cosas tan hermosas, que no están escritas en ningún idioma, pero que son hermosas, preciosas, maravillosas. Hablas al Espíritu de Dios directamente. Cuando le alabas en otras lenguas, das una alabanza hablando en otras lenguas, llegas directo al Padre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cuando vas a hacerle una petición al Rey, al Señor, lo hacen en otras lenguas. Mira, si tú vas a hablar con el presidente Santos, el presidente Juan Manuel Santos, supongamos, nosotros los colombianos, dicen: señor presidente, me gustaría hablar con usted, tener una audiencia privada
porque deseo contarle algunas cosas de mi vida y de la comunidad en la cual pertenezco. Por tanto, solicito me sea agendado un día para que yo pueda hablar con usted. Por ahí a los 3 meses le llega la respuesta. Le contamos que el presidente le estará recibiendo en octubre, a finales de octubre, el 30 de octubre del 2014, con mucho gusto. Y la persona dice, en un año, gloria a Dios, me va a recibir el presidente en un año. ¡Qué rico! Voy a hablar con él. Y entonces ya el lunes dice, faltan 364 días. Y el martes dice 363. Y el miércoles dice 362. Y el sábado 300. Y allá iba contando los días. Y comienza el año 2014 y dice, me faltan 10 meses. Y luego ya, cuando llega octubre, me faltan unos días. Y faltando una semana, entonces llega una carta de confirmación. El presidente te estará esperando el viernes a las 3 de la tarde. Será muy grato para nosotros atenderle. Y entonces llega a la casa presidencial. Y entonces sale una persona y le dice, qué pena, el presidente tuvo que salir de último momento a atender una gestión en la costa, pero aquí yo soy el secretario privado del presidente, con mucho gusto estoy para atenderle. ¿Cómo se siente la persona? Qué tristeza. Conté los días, los minutos, los segundos. Pero bueno, está bien, quiero contarle, pues, obviamente eso no se lo dice a la persona, pero está bien, yo pensaba hablar con el presidente porque quería contarle que estoy muy contento con su gobierno, que bueno, que he sido tal y tal, y decía hacerles unas peticiones. Dice, bueno, yo le daré todo con exactitud su mensaje y le daremos una respuesta lo más pronto posible. Cuando tú hablas en lenguas, llegas directo a la presencia de Dios. Directo. Por eso el apóstol decía, qué bueno que cada uno de ustedes hablen en lenguas. Cuando uno habla en lenguas, uno no se entiende. Yo no me entiendo cuando hablo en lenguas. ¿Cuántos hablan aquí en lenguas? Gloria a Dios. Y los otros van a empezar a hablar en lenguas en el nombre del Señor. Cuando uno habla en lenguas, uno no entiende lo que está hablando. Las personas que están al lado tampoco entienden lo que están hablando, pero Dios sí entiende. ¿Sabe quién tampoco entiende lo que está hablando uno? El enemigo número 1 de nosotros, Satanás. Porque muchas veces tú te arrodillas y le dices, Señor Jesús, yo te pido que soluciones este problema que tengo con fulano de tal. Y el diablo está ahí, con que le va a pedir eso al Señor, pues ahora le voy a atizar más para que el problema sea más grande. Pero cuando tú empiezas a hablar en lenguas, tu entendimiento, tu razón no entiende, las personas que están al lado no entienden, mucho menos Satanás va a entender, porque es el lenguaje de Dios. Es un lenguaje que Él nos da por su espíritu, de tal manera que tú le dices al Señor y hablas en lenguas y dices, oh rabacatabasoya, barrabatabasilla, oh rirabarababayaba, oh jalabasaya, y empiezas a fluir en lenguas. ¿Quién entendió lo que dije? Yo tampoco entendí, pero yo sé que el Señor sí me entendió. Después de un tiempo, tú empiezas a ver la respuesta. Posiblemente cuando tú hablabas en lengua, el Señor entendía que tú le estabas diciendo que lo amabas con todo su corazón. Tu espíritu le estaba diciendo a Dios que lo amabas con todo tu corazón. Tu espíritu le estaba diciendo a Dios que lo adoras con todo tu corazón. Tu espíritu le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo, mira Señor, este Daniel que te ama tanto, te está pidiendo que le ayude, que esto, que lo otro, que tiene este problema. El diablo dice, pero ¿qué está orando? Dios sí entiende, porque estamos hablando en lenguas. De pronto, al transcurrir de unos días, te das cuenta que alguien llega a tu casa con unos hermosos zapatos. Dice, pues el Señor me dijo que le trajera estos zapatos, mi hermano, mi hermana. Yo, pero nunca le he pedido eso a Dios.
Pero ¿sabe qué pasó? Mientras tú orabas en otras lenguas, tu espíritu que sabía que tú tenías necesidad porque tus zapatos estaban con rotos y todo, entonces le dijo: Señor, mira que aún hasta los zapatos los tiene rotos, por favor súplele algo para que pueda comprar esos zapatos. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le doy un aplauso a mi Rey, aleluya, gloria a Dios. Yo te invito a que entres en el secreto de hablar en otras lenguas. Desde mi lecho yo hablo al Señor en otras lenguas y veo respuestas de parte de mi Dios. Cuando estoy en angustia, entro y digo: Señor, y hablo en otras lenguas. Y el enemigo no va a entender lo que le estoy diciendo. De hecho, yo no entiendo lo que le estoy diciendo a mi Señor, pero mi Señor me está atendiendo y tengo entrada, no dentro de un año, sino inmediatamente. Por tanto, dice la Escritura que podemos entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque ya el Señor hizo un sacrificio y ya también tenemos al lado del Padre al sacerdote que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están alegres? ¿Sí me están entendiendo? Yo estaría muy emocionado por esto, mi hermano. Algunos estarán pensando: pero mientras yo hablo en lenguas, ¿cuándo será eso? Empieza a hablar en lenguas hoy, en el nombre de Jesús. Entra en el secreto. Mi hermano Ignacio Guevara, el fundador de la Misión Panamericana, él fue a un instituto bíblico, porque lo llamaron para que ayudara en la cocina, a lavar las ollas. Era un estudiante, dijeron: bueno, ustedes son los delegados para atender a, creo que eran 200, 300 personas, y usted es el encargado de lavar las ollas. Y él de pronto escuchó algo de la conferencia sobre la llenura del Espíritu Santo. Dijo: Señor, yo quiero hablar contigo así. Y mientras empezó a lavar una olla, comenzó a hablar en otras lenguas. Y él hacía arriba, casoya, batabacasita, rabaya, basoya, y lavando las ollas, ahí hablando en lenguas. Sintió una unción preciosa que cayó por allá debajo de uno de esos lavaplatos, hablando en otras lenguas. Y ahí el Señor le llenó con su Espíritu Santo. Mientras tú estás en casa, puedes empezar a hablar en otras lenguas. Hazlo en el nombre de Jesús, no te detengas. Algunos dicen: es que voy a ser el oso. No importa, porque vas a hablar con tu Rey, vas a hablar con tu Señor. Él te da audiencia todos los 24 horas del día, está dispuesto a recibirte, porque Él es todopoderoso. Él es grande para recibirte. Y aquellos, Cornelio y su familia, mientras Pedro hablaba, mientras él les estaba predicando, aleluya, mientras él les estaba diciendo la importancia del arrepentimiento, del bautismo del arrepentimiento, ellos comenzaron a hablar y a hablar. Y los otros, los judíos que estaban ahí, atónitos, porque, digamos así, Pedro fue interrumpido porque la presencia de Dios estaba ahí. Y aquellos hombres gentiles romanos estaban hablando directo con Dios. Yo te invito a que hables en otras lenguas. Si ya eres bautizado, si ya has recibido a Cristo en tu corazón, habla en otras lenguas. No estoy hablando del bautismo en agua, porque aquellos hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo. Aquella familia, aquellos hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo sin haber bajado a las aguas del bautismo. Pero eso ya era lo máximo para decir: ¿cómo así? Bautizados en el arrepentimiento, bautizados en el Espíritu Santo, ¿cuánto más hacerse bautizar como un acto de testimonio para la gloria de Dios? Vamos a ponernos en pie. Yo te invito a que hoy levantes tus manos. Si hay alguien que pueda tocar la música, yo voy a decirle a mi Rey, a mi Padre, que hoy estamos deseosos de recibir su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Está en tu casa, en aquellos que están viendo por el internet. Está aquí para llenar tu corazón. Mi amado, yo deseo que tú seas bendecido en todo. Que cada día vayas de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y aquí el secreto de la vida cristiana:
Habla en otras lenguas. Algunos dicen es que eso es una jeringonga. No sabe ni lo que dice. No importa, habla en otras lenguas. Tú vas a ver las respuestas de parte del Rey de Reyes y del Señor de Señores a favor de tu vida. Tú lo vas a sentir. Tú vas a ver que las cosas van a cambiar en tu casa. Allá en el secreto, en tu casa, ya sea en el cuarto, en un cuarto, en tu estudio, en el baño, empieza a hablar en otras lenguas. Hazlo. No te detengas, el Espíritu de Dios está en ti, porque el Señor ya te rescató del pecado. Solamente es que dispongas en tu corazón y empieces a hablar en otras lenguas. Es tu espíritu el que va a hablar. Tus labios van a expresar unos sonidos. Tú no los vas a entender, pero el sonido del Espíritu saldrá de tu vida, llegará ante la presencia del Señor y vendrán todas las bendiciones. Serás amado por el Padre. Posiblemente tu acción de hablar en lenguas solamente sea adoración y alabanza, porque tu espíritu no quiere pedirle nada al Señor, porque te sientes más que satisfecho cuando le alabas, cuando le adoras. Pues gloria a Dios. Pero si en tu espíritu has sido tocado por aquellas necesidades que hay en tu casa, en tu vida, y empiezas a hablar en otras lenguas, así como llega la adoración, llegará también la petición. Y el Señor se compadecerá por su misericordia y por su amor y dará las respuestas que tú necesitas. Oh Espíritu de Dios, dile: Señor, ven sobre mi vida. Ven, Señor, sobre mi vida. Yo voy a pedir a los sugieres que se sienten. Todavía la ofrenda no vamos a pensar en nada de esto, en el nombre de Jesús. Vamos a dejar al Espíritu de Dios dispuesto para nosotros. Espíritu de Dios, participa con nosotros, hermano. Participa con nosotros este momento. Espíritu de Dios, oh aleluya. Si tú sientes en el nombre del Señor hablar en otras lenguas, hazlo en el nombre de Jesús. Solo hazlo, hazlo. Ahí, ya sea en un murmullo, hazlo en el nombre de Jesús. Comienza a hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús. Haz un murmullo que aunque no entiendes, el Espíritu de Dios sí lo entiende. Ida vaya basora, vaya barabasello. Orira basara, vaya basitara. Orera vaya maramayisaraya. Oh hermano, habla en otras lenguas en el nombre de Jesús. Aleluya. Si quieres hacerte en un rincón del salón y hablar en lenguas en libertad, hazlo en el nombre de Jesús. Oh, allí en tu casa, mi hermano, habla en otras lenguas. Empieza a decirle al Señor: no sé qué le vas a decir, no sé qué tu espíritu tiene necesidad, pero deja que el Espíritu toque tu lengua y diva soya. Habla en otras lenguas en el nombre de Jesús. Es la mejor evidencia de que el Espíritu de Dios está en tu vida y que te está bautizando con su poder, y que tú vas a adorarle en espíritu y en verdad, y que vas a darle al Señor toda la honra y toda la gloria. Y la vaya, ora vaya basota, calle de basira. Orere bara basoya baraya basa. Oh, Gigi basandara baba bara baya. Oh, que sandare. Oh, rara basandare bayo. Cuánto te amo, mi Rey. Comienza a hablar en otras lenguas, querido hermano. Hazlo en un murmullo. Así sea un murmullo silencioso, pero deja que tu lengua empiece a hablar lo que el Espíritu que está en tu vida quiere decirle al Padre. Oh, redere, oh, riso, rarabanza, yara, oh, rerabarabasore, oh, rerabayabasoya, oh, rerabayabasoya.
de valle. Ora la basanda de valle. Habla en el nombre de Jesús. Suéltate en el Rey. Es el Rey el que te está escuchando. Nadie más puede escuchar lo que tu espíritu le está diciendo al Rey de Reyes, al que te creó, al que te vio en la matriz, en el vientre de tu madre. Solo Él te puede entender, Él te escucha, nadie más. Tú no entiendes lo que le estás diciendo, pero tu espíritu se regocija y vas a salir contento, alegre, feliz, lleno de dicha y de bendición. Oh, de basura, ay, da la vallega soya, oh, de vasilla, oh, aleluya. Que esta sea una experiencia inolvidable para tu vida. Habla en el nombre de Jesús, habla en el nombre de Jesús. Habla la barra basura, la valla basura. Aleluya. Oh, mi Rey, mi Rey, mi Rey. Cuánto te amo, Señor. Aquí está tu iglesia bendecida por ti. Aquí está tu iglesia, Señor, que avanzará en victoria. Verá la gloria y la bendición en el Riva Sola. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, de Bacasora. Esta es tu iglesia. Estos son tus hijos. Estos son tus hijos, Señor, que te aman, Señor, que te aman, Señor. Oh, re de va. Oh, re de basora, la vaya basora. Oh, re de basanda, la vaya basora. Oh, re de basora. Oh, re de basoya. Oh, re de alabanza, re. Señor, abre tus labios, mi hermano. Mueve tu lengua. Da la orden a tu lengua que hable. Aleluya. De pronto no entiendes lo que habla, pero estás hablando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús. Oh, Rey, la basura de Barabaya. Oh, Yabasaya Marabayera. Bendito mi Señor, bendito mi Señor, bendito mi Señor. Mi vida es tuya, Señor. Barabasanda de la oh, re de Masaya, Oriraraya, Mama Basaya, oh, Casaya, Mabarabaya, Ore, Rururai, Ribai, Sai, oh, hallelujah. Osa Barabakas, Osa Yababas. Aleluya, Señor. Oh, gracias, sí, Señor. Aleluya. Qué bueno, si mi pueblo se humillare y orare
se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Volveos a mí, dice el Señor. Aleluya. Tenemos entrada al lugar santísimo. Diariamente tú puedes llegar ante el Rey. Éntrate en tu cuarto, cierra la puerta, rócale el falleva y empieza a hablar en otras lenguas. Diariamente puedes hablar con el Rey. Hazlo en el Espíritu. Dios te dará respuestas. Dios será glorificado por lo que tu espíritu le comunica al Padre. Es hermoso cuando hablamos en otras lenguas. Aleluya. Amén. 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 Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dele un abrazo al hermano que está ahí a su lado. Y si hablaste en otra lengua, dile: hablé en otras lenguas. Hablé con mi Padre. No sé qué le dije, pero hablé con mi Padre. Aleluya. Qué lindo es hablar con nuestro Padre. Es maravilloso hablar con nuestro Señor.